Mira esto, una barra de acero, al rojo vivo, brillando como si fuera lava sólida. Y encima de ella, una máquina que va a empujar con la fuerza de una ciudad entera. No exagero, cuando esta cosa baja, aprieta con 80.000 toneladas. 80.000. Esos son 176 millones de libras cayendo sobre un solo punto. Y bajo esa presión, el acero deja de comportarse como metal. Se vuelve blando, fluye. Se estira como si fuera masa de pan entre tus dedos. Esta es la prensa de forja más grande del planeta, escondida en una ciudad de China que casi nadie sabría señalar en un mapa. Mide 42 metros de alto, casi 140 pies, como un edificio de 10 plantas. Y aquí está lo que de verdad pone la piel de gallina. Sin esta máquina, ningún avión de pasajeros despegaría con seguridad y ningún submarino aguantaría la presión del fondo del mar. Hoy te voy a enseñar por qué una sola máquina en un solo país sostiene media industria pesada del mundo. Vamos por partes, porque el tamaño de esta cosa cuesta de creer hasta cuando lo tienes delante. La prensa está en Deyang, en el centro de China, y la opera un gigante estatal de la maquinaria pesada. 42 metros de altura total, ya te lo dije, casi 140 pies. Pero el truco está en cómo se reparten. Unos 27 metros se levantan hacia el cielo, casi 90 pies de columnas de acero, y otros 15 metros, casi 50 pies, están enterrados bajo el suelo. Sí, bajo tus pies, porque una máquina que empuja con 80.000 toneladas no puede apoyarse sobre el suelo normal. Lo atravesaría como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Necesita un cimiento que baje hasta la roca, un bloque de hormigón y acero tan grande como un edificio hundido del revés. Y el peso. La prensa entera pesa alrededor de 22.000 toneladas. Para que lo veas, estos son casi 49 millones de libras de hierro quietas, esperando. No se mueve, mueve el metal que le pones debajo. Costó más de 1.500 millones de yuanes construirla, y cuando arrancó, le quitó un récord a la Unión Soviética que llevaba más de 50 años intacto. Medio siglo nadie había hecho una máquina más fuerte, hasta que apareció esta. Ahora la pregunta que de verdad importa. ¿Para qué necesitas algo tan brutal? ¿Por qué no fabricar las piezas a trozos y luego soldarlas? La respuesta es la parte más bonita de toda esta historia, y casi nadie la conoce. Piensa en el tren de aterrizaje de un avión grande, esa pata de metal que sale cuando va a tocar pista. Cuando un avión de pasajeros aterriza con todo su peso, esa pata recibe un golpe descomunal, una y otra vez, miles de veces al año. Si tuviera una sola soldadura, una sola unión, una sola costura, ahí se rompería. Siempre se rompe por la junta. Por eso esa pieza no puede estar pegada de varios trozos. Tiene que ser una sola pieza de metal, nacida de un solo bloque, con las fibras del material corriendo enteras de punta a punta sin interrupción, como la veta de un árbol que recorre el tronco completo. Y eso solo lo consigues forjando. Aplastando un bloque gigante de metal candente con una fuerza tan bestial que las moléculas se reordenan por dentro, se aprietan, se alinean. El resultado es una pieza muchísimo más resistente que cualquier cosa fundida o soldada. Los engranajes invisibles de la industria pesada son estos: el tren de aterrizaje de un avión, los discos de una turbina que giran al rojo dentro de un motor, los cascos de presión de un submarino, piezas que, si fallan, matan. Y por eso tienen que salir de una sola pieza, de una sola prensada, de una máquina como esta. Te cuento cómo es el momento exacto en que esta máquina trabaja, porque parece sacado de una fragua de gigantes. Primero, el metal, un lingote enorme de titanio o de una superaleación que han calentado en un horno durante horas hasta dejarlo al rojo, a más de 1000 grados Celsius, casi 2000 grados Fahrenheit. A esa temperatura el acero ya no es duro, está caliente y dócil, listo para que lo moldeen. Lo sacan del horno con grúas, porque ninguna máquina pequeña podría ni levantarlo, y lo colocan sobre la mesa de la prensa. Y entonces baja el pistón, despacio,
Sin ruido de martillo, sin chispas de película, solo una presión silenciosa, paciente, imparable. 80.000 toneladas empujando hacia abajo. Y aquí pasa lo increíble. Esta máquina puede coger un bloque de titanio de medio metro de grosor, unas 20 pulgadas, y aplastarlo hasta dejarlo en una pieza de apenas 5 centímetros, 2 pulgadas, de un solo empujón, de golpe. El metal candente fluye dentro del molde, llena cada esquina, copia cada curva, y cuando el pistón vuelve a subir, ahí está, la pata de un avión naciendo de un solo trozo de metal. Y ahora viene la pregunta que seguro te estás haciendo. Si Estados Unidos y otros países también tienen prensas enormes, ¿por qué esta es tan especial? Buena pregunta. Hagamos la comparación. El monstruo más famoso de Occidente es una prensa estadounidense de 50.000 toneladas, una leyenda de la industria que lleva décadas forjando piezas para aviones militares. 50.000 toneladas suena descomunal, y lo es. Pero en cifras reales son unas 45.000 toneladas métricas, 100 millones de libras de fuerza, bestial, pero todavía muy por debajo de las 80.000 toneladas de la China. La diferencia no es un detalle. Cada tonelada extra de fuerza significa que puedes forjar una pieza más grande, de una aleación más dura, de una sola vez. Y en este juego, el que puede hacer la pieza más grande de un solo golpe, gana. Porque puede fabricar componentes que el otro tiene que cortar, soldar y rezar para que aguanten. Por eso estas máquinas son tan raras. En todo el planeta hay apenas un puñado de prensas de esta categoría. No las hay en cada país. Construir una cuesta una fortuna y años de trabajo, y manejarla es un secreto industrial que casi nadie comparte. El que la tiene la llave de la aviación, de la energía nuclear y de la flota submarina. El que no la tiene, depende de quién sí. Y aquí está el detalle que de verdad le da escalofríos a un ingeniero. Una máquina que aplasta con 80.000 toneladas tendría que ser un animal torpe, ¿no? Pues no, es de una precisión absurda. Cuando esa fuerza descomunal baja sobre el metal, lo hace controlada al milímetro, repartida por igual para que la pieza salga perfecta, sin un solo defecto escondido dentro, porque un defecto dentro del tren de aterrizaje de un avión no se ve hasta el día que se parte. Esta prensa ha forjado más de 100 piezas distintas para el gran avión de pasajeros chino, el tren de aterrizaje, las vigas que recorren las alas, los soportes de los motores, la cola. Piezas que antes ese país tenía que comprar fuera y que ahora fabrica solo, bajo su propio techo. Esa es la verdad incómoda detrás de toda esta historia. La potencia industrial de un país no se mide solo en barcos o en fábricas brillantes. Se mide en si tiene o no tiene una máquina capaz de aplastar el metal con la fuerza de una ciudad. Porque sin ella, los aviones no vuelan seguros, los submarinos no bajan al fondo y las turbinas no giran. Y solo un puñado de naciones en todo el mundo puede decir que la tiene en su patio. Así que dime una cosa abajo en los comentarios. ¿Sabías que una sola máquina podía sostener tanto? Escribe "lo sabía" o "no tenía ni idea". Y suscríbete a Fábrica Visión porque la próxima máquina que vamos a abrir es todavía más bestia que esta. Cada año se fabrican en el mundo apenas unas pocas piezas capaces de soportar más de 7.000 toneladas de presión. Pero una de ellas estableció un récord que parecía imposible incluso para los ingenieros. Imagina un anillo con un diámetro 2 veces mayor que una portería de fútbol. Una pieza maciza de acero sin una sola soldadura. ¿Cómo es esto posible? ¿Y por qué la seguridad de millones de personas depende de esta pieza? Quédate hasta el final. Ahí se revela el misterio que la industria del forjado pesado ocultó durante años. Para entender la magnitud, imagina una cancha de fútbol. El ancho de su portería mide más de 7 metros. El diámetro de este anillo es más del doble. Dentro de él cabrían tranquilamente edificios de varios pisos o un avión.
Y todo esto es una pieza de acero inoxidable sin una sola soldadura. Antes, estas dimensiones se lograban soldando varios segmentos grandes en forma de anillo. Se veía bien, pero en las juntas longitudinales siempre acechaba el riesgo. Cualquier microfisura, cualquier error del soldador, y ante un terremoto o cargas prolongadas, precisamente esa soldadura podía convertirse en el punto débil. Los metalúrgicos chinos decidieron tomar otro camino. No pegar, sino cultivar el anillo a partir de una sola pieza. Utilizaron una tecnología que llamaron forja aditiva. La idea es esta. En lugar de intentar estirar el lingote de una vez al tamaño necesario, lo forjan repetidamente por capas, aumentando gradualmente y expandiendo el metal en forma de un anillo gigante. Es como si estuvieras estirando masa y enrollándola varias veces para que quede gruesa, pareja y sin burbujas de aire. Pero aquí, en lugar de masa, hay acero inoxidable al rojo vivo y prensas con miles de toneladas de fuerza. Primero, funden acero de alta calidad con níquel, cromo y molibdeno. Estos elementos le dan resistencia, flexibilidad y protección contra la corrosión, incluso en ambientes con radiación y temperaturas extremas. El lingote que sale parece un barril metálico gigante. Lo calientan en hornos a temperaturas muchísimo más altas que las de un horno casero y lo llevan a las prensas. Primero lo aplastan, después le hacen un agujero en el centro, luego lo van expandiendo en círculo, girándolo y golpeándolo una y otra vez para que la estructura quede lo más uniforme posible. La técnica de forjado por adición consiste en ir añadiendo metal en la dirección correcta mientras lo compactan, eliminando burbujas y defectos. Con cada pasada de las prensas, el anillo crece en diámetro, pero sus paredes mantienen el grosor necesario y la estructura granular del acero se alinea. Los ingenieros controlan constantemente la temperatura, la compresión, la velocidad de deformación. Si el metal se enfría demasiado, se vuelve frágil y puede agrietarse. Si se sobrecalienta, la estructura se derrite y el acero pierde resistencia. Por eso toda la operación se lleva como una receta compleja. Pasos precisos, tiempos de reposo, control en cada etapa. Al final, tenemos un anillo macizo sin una sola soldadura. Esto es crítico para un reactor nuclear. La brida de soporte funciona como un cinturón que mantiene unidas las paredes del recipiente y todo el equipamiento interno, el núcleo activo, los intercambiadores de calor, las estructuras internas. Sobre ella presionan no solo las 7.000 toneladas de peso, sino también las deformaciones térmicas, las vibraciones y posibles impactos sísmicos. Si imaginamos el reactor como una enorme olla a presión, este anillo es su cinturón, que no puede abrirse ni una micra. La ausencia de soldaduras reduce drásticamente el riesgo de grietas por cargas cíclicas y hace que la estructura sea más resistente a terremotos. Por supuesto, después del forjado, la historia no termina. El anillo pasa por tratamiento térmico, se calienta y enfría siguiendo un régimen específico para fijar las propiedades necesarias del acero: límite elástico, tenacidad al impacto, resistencia a la fluencia a altas temperaturas. Luego vienen las interminables verificaciones, control ultrasónico para detectar defectos ocultos, pruebas mecánicas de muestras cortadas de las tolerancias de fabricación, medición de dureza en todo el perímetro. Y solo cuando los ingenieros están seguros de que el metal se comporta de manera uniforme en todos los puntos del anillo, la pieza es aprobada para trabajar en el bloque nuclear. Lo más interesante es que este avance con el anillo récord
no se quedó en el club cerrado de la energía nuclear. La misma idea de forjar anillos gigantes de una sola pieza comenzó a expandirse a otras industrias. Las turbinas hidráulicas de las grandes centrales hidroeléctricas tienen enormes elementos anulares que sostienen los rodetes y los sistemas de guía. Las torres de los aerogeneradores necesitan bridas potentes que transmiten la carga desde las aspas a través de la góndola hasta la columna de acero. Cuantas menos soldaduras tengan estos componentes, mejor soportan las vibraciones y los regímenes complejos de operación. La tecnología de forja por adición permite fabricar para ellos anillos continuos de gran diámetro, que duran más y son más confiables. Las prensas de forja en abierto más potentes del mundo, como las de la empresa china China Earthong, alcanzan las 80.000 toneladas de fuerza y permiten deformar lingotes que van desde varias decenas hasta más de 250 toneladas, lo que precisamente abre la posibilidad de forjar anillos de esta escala. A nivel global, este tipo de piezas forjadas de gran tamaño para el sector energético las fabrican solo un puñado de productores, empresas en Japón, China, Francia y Rusia, cada una con sus propias líneas para reactores de gran escala, generadores y rotores de turbinas. La demanda de anillos sin costura no solo crece en la energía nuclear. El mercado de bridas forjadas para turbinas eólicas en 2023 se estimó en aproximadamente 1.500 millones de dólares y según las proyecciones podría alcanzar cerca de 3.000 millones de dólares para 2032, donde precisamente estos anillos forjados sin costura representan una parte importante. Para los parques eólicos marinos se necesitan bridas y anillos enormes, capaces de resistir altas cargas de viento, agua salada y fatiga cíclica constante. Aquí los anillos sin costura tienen una clara ventaja sobre los soldados, porque hay menos riesgo de agrietamiento y deformaciones. Anillos similares se usan también en hidroenergía, aros de turbinas hidráulicas, aparatos directrices, bridas masivas de tuberías de alta presión. En cualquier lugar donde la ruptura de una soldadura pueda ser catastrófica, los fabricantes cambian a grandes elementos forjados de una sola pieza. La historia del anillo chino, de más de 15 metros, es apenas la punta del iceberg de toda una industria de forjas pesadas. Muestra hasta qué escala ha llegado ya la moderna técnica de forja. Diámetros superiores a 15 metros, masas de 150 y tantas toneladas, cargas de diseño de miles de toneladas y una vida útil de decenas de años sin reemplazo. Y las estadísticas del mercado de forjas energéticas y bridas eólicas sugieren que cada año habrá más de estos anillos récord en la industria nuclear, hidroeléctrica y eólica. Cada día, en el mundo, funcionan cientos de miles de prensas hidráulicas. Son máquinas capaces de crear una presión de decenas e incluso miles de toneladas, suficiente para aplastar un coche o doblar metal frío con una precisión de joyería. Y todo esto, gracias a un simple principio que conoces bien por las jeringuillas o las pistolas de agua. El secreto está en que un pequeño esfuerzo, a través del aceite, se convierte en una fuerza imparable. Es precisamente esta potencia lenta pero implacable la que nos abre las puertas a experimentos fascinantes. Desde la destrucción de un ladrillo o una bola de bolos hasta desafiar a los propios diamantes. Así que, prepárate para ver cómo la naturaleza de los materiales revela sus secretos bajo presión. Hoy nos sumergiremos en el mundo de una fuerza absolutamente imparable, pero al mismo tiempo, increíblemente tranquila. Olvídate de los rápidos golpes de un martillo o de las explosiones. Hablaremos del rey de la presión lenta pero inevitable, la prensa hidráulica. Un gigantesco marco metálico del tamaño de una habitación.
De arriba a abajo cuelga un cilindro de acero macizo, pulido hasta un brillo de espejo, y abajo, sobre una base igualmente maciza, yace una gruesa placa de metal. Todo parece inmóvil y tranquilo, pero dentro de esta máquina se esconde una fuerza capaz de aplastar fácilmente un coche, o, por el contrario, doblar un trozo de metal con una precisión de joyería. El secreto de esta máquina es ridículamente simple y genial a la vez, y te encuentras con él todos los días. Es el mismo principio que el de una pistola de agua o una jeringuilla médica. Si presionas el pequeño émbolo de una jeringuilla, el líquido sale disparado por la fina aguja a gran velocidad. Ahora imagina lo contrario. Presionas un émbolo grande para expulsar el líquido a través de un pequeño orificio. En la prensa es lo mismo, solo que en lugar de agua se utiliza un aceite especial que es prácticamente incompresible, y en lugar de tus dedos, un potente motor eléctrico y una bomba. La bomba crea una pequeña presión en un cilindro pequeño, pero esta fuerza, a través del aceite, se transmite a un enorme cilindro principal. Como el área del cilindro grande es cientos de veces mayor, la fuerza con la que presiona hacia abajo también se multiplica por cientos. Un pequeño esfuerzo se convierte en una presión titánica e imparable de decenas, cientos o incluso miles de toneladas. Veamos qué puede hacer esta máquina. Empecemos con algo creativo: el doblado y el estampado. Como esta lámina de acero plana y fría de varios milímetros de grosor. En la placa inferior de la prensa se coloca un molde especial, una matriz, que tiene, por ejemplo, una ranura en forma de V. Desde arriba, sobre la lámina, bajará un punzón, una cuña con la misma forma de buc. El operador pulsa un botón. No oirás un fuerte golpe. En su lugar, se escuchará el suave zumbido de la bomba hidráulica, y el enorme cilindro superior comenzará su lento, casi meditativo descenso. El punzón toca la superficie de la lámina de acero. Por un instante, no pasa nada. Luego, a medida que la presión aumenta, el metal comienza a emitir un suave gemido. No se rompe, se dobla suave y obedientemente, siguiendo exactamente la forma de la matriz y el punzón. En pocos segundos, en lugar de una lámina plana, tenemos un ángulo perfectamente doblado. La prensa lo hace con tal facilidad, como si no fuera acero, sino un trozo de plastilina. Y ahora, el estampado. Esto es aún más genial. Así se hacen, por ejemplo, las piezas de la carrocería de un coche. Se toma una enorme lámina de metal plana y se coloca entre dos moldes macizos que replican exactamente las complejas curvas de, por ejemplo, una puerta o un capó. La prensa, lentamente pero con una fuerza colosal de miles de toneladas, se cierra. Y el metal, sin otra salida, literalmente fluye, llenando cada hueco y cada curva del molde. Un minuto después, la prensa se eleva con la misma lentitud y aparece una pieza perfectamente formada que sería imposible de crear de ninguna otra manera. Pero, por supuesto, lo más espectacular que hace la prensa es destruir. Y aquí su lentitud e inevitabilidad se revelan en todo su esplendor. ¿Qué pasará si ponemos un ladrillo rojo común bajo la prensa? Primero, la placa superior tocará su superficie. La presión comenzará a aumentar. El ladrillo es un material frágil. Los primeros segundos no ocurrirá nada. Luego se oirá un crujido apenas audible, y por la superficie correrá la primera grieta, fina como un cabello. Un instante más, y con un fuerte y seco crujido, parecido al de una rama seca al romperse, el ladrillo no explotará, sino que simplemente se desmoronará, convirtiéndose en un montón de polvo rojo y pequeños fragmentos. ¿Y qué pasará con algo más resistente, como una bola de bolos? Está hecha de una resina de polímero muy dura para soportar miles de golpes. La prensa baja, toca su superficie perfectamente lisa. La presión aumenta. 10 toneladas, 20 toneladas. La bola aguanta, pero luego se oirá un agudo y penetrante sonido, como si se rompiera un cristal, y por la superficie negra se extenderá una telaraña de grietas blancas. La prensa continuará su movimiento implacable,
Y la bola, con un gemido profundo y visceral, comenzará a destruirse. No se hará añicos, sino que parecerá colapsar sobre sí misma, convirtiéndose en una mezcla de fragmentos afilados como el vidrio y polvo negro. Es una deconstrucción lenta y metódica. ¿Qué pasaría si pusiéramos bajo la prensa una pila de varios libros gruesos de tapa dura? La prensa comenzaría a presionar. Primero, exprimiría todo el aire de entre las páginas. Luego, rompiendo con un crujido las tapas de cartón, comenzaría a comprimir el propio papel. Las fibras de celulosa se destruirían y se compactarían hasta un límite increíble. Los libros dejarían de ser libros. Se convertirían en un único bloque sólido, casi petrificado, donde las páginas se fusionarían en una sola masa. Quizás incluso se exprimiría el resto de la humedad y la tinta de imprenta. Sería un artefacto creado por la presión. ¿Y si pusiéramos allí el mineral más duro de la Tierra? ¿Un diamante? Todo el mundo sabe que un diamante es difícil de rayar, pero es frágil. La prensa no lo rayaría. Simplemente presionaría. Y en algún momento, cuando la presión alcanzara el punto crítico para su red cristalina, el diamante no se doblaría ni se derretiría. Simplemente explotaría. Con un clic increíblemente agudo, alto y fuerte, parecido a un disparo, se convertiría instantáneamente en una nube del más fino polvo brillante y diminutos fragmentos. Toda su legendaria resistencia desaparecería en un instante. ¿Y qué pasaría si intentáramos aplastar algo líquido? Por ejemplo, una lata de acero herméticamente cerrada con agua. Este es un experimento muy interesante. Al principio, la prensa aplastaría fácilmente la lata hasta que se encontrara con el agua. Y como el agua, como sabemos, es prácticamente incompresible, la presión dentro de la lata comenzaría a aumentar a valores astronómicos. El metal de la lata se tensaría, se estiraría y en algún momento no aguantaría. Pero no sería una simple destrucción. En algún punto débil, por ejemplo, en la costura, se formaría un pequeño agujero y de él, con un silbido supersónico, saldría un chorro de agua increíblemente fino y potente, capaz de cortar incluso una tabla de madera. Sería una demostración de la física de los fluidos en estado puro. Así pues, la prensa hidráulica es una herramienta que nos permite ver cómo se comportan los materiales al límite de sus posibilidades. No tiene prisa, pero su fuerza es imparable. Puede crear formas complejas con una precisión increíble y destruir los objetos más resistentes con una eficacia fría y metódica, mostrándonos la naturaleza de las cosas en su forma más pura y comprimida. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la Tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro.
Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses. El F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador.
En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, $18 millones. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables. Imagínate una máquina que, de un solo golpe, comprime el acero como si fuera papel. Las prensas hidráulicas no son solo maquinaria, son monstruos de fuerza que trabajan bajo presiones de miles de toneladas. Un movimiento en falso y una pieza que vale 1 millón se va a la chatarra. ¿Cómo se controlan estos gigantes? ¿Cómo un trozo de metal al rojo vivo se transforma en una pieza para un reactor, un puente o una turbina? ¿Y por qué aquí cada milímetro cuenta? Hoy vas a ver una producción que hace vibrar el aire y entenderás por qué forjar metal todavía se parece a una tormenta controlada. Mira con atención, que lo que viene es pura potencia. Una prensa hidráulica. Es una máquina poderosa que usa la fuerza de un líquido, normalmente aceite, bajo alta presión para crear una fuerza de compresión enorme sobre una pieza de metal en bruto, el lingote.
El principio de funcionamiento se basa en la ley de Pascal. La presión creada en un líquido se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que permite obtener una fuerza gigantesca, incluso con un esfuerzo relativamente pequeño sobre el pistón. Para la forja se usan grandes lingotes de metal, usualmente acero, pero pueden ser otros metales también. Los lingotes tienen diferentes formas: cuadrados, redondos, poligonales, etc. El lingote de metal, calentado hasta brillar con un naranja intenso, emerge del horno, como un pedazo de sol. Su temperatura, más de 1000 grados Celsius, irradia un calor que se siente de cerca, como estar junto a una hoguera. Un trabajador lo recoge con cuidado, usando una tenaza o pinzas especiales. Y por un instante, la tensión se siente en toda la nave. Todas las miradas están puestas en ese núcleo de energía. Luego, un golpe sordo. La máquina de forja hidráulica baja con estruendo su pata de muchas toneladas sobre el lingote. Con cada golpe, el metal al rojo vivo cambia de forma. Se aplasta, se alarga, se dobla. La fuerza del impacto hace vibrar todo en el aire, desde el suelo hasta el pecho. Las chispas vuelan por todas partes, el vapor sube, y de debajo del martillo de forja sale una ráfaga de polvo incandescente. Esto no es solo producción. Es un elemento de la naturaleza, domado por el hombre. En la prensa se instalan herramientas especiales que determinan qué forma tendrá la pieza final. Pueden ser matrices planas o con recortes, placas para recalcar, matrices especiales para formar perfiles complejos. La pieza caliente se coloca con una grúa o un manipulador sobre la mesa de trabajo de la prensa. El peso de estos lingotes puede alcanzar decenas e incluso cientos de toneladas. El operador pone en marcha la prensa. Bajo la presión del fluido hidráulico, el pistón con la matriz comienza a bajar, comprimiendo la pieza con una fuerza enorme. En las prensas modernas, esto puede ser cientos e incluso miles de toneladas de presión. Una bestialidad. La pieza se comprime en todo su espesor, cambiando su forma y estructura. Esto permite obtener un metal más denso, homogéneo, sin huecos ni grietas, para que la pieza adquiera la forma deseada. Se voltea varias veces y se comprime desde diferentes lados. El proceso se repite en varias etapas, acercándose gradualmente a la forma final. En algunas etapas, la prensa no solo puede comprimir, sino también estirar el metal, para obtener piezas de diferente grosor o longitud. La gigantesca máquina hidráulica no actúa al azar. Su trabajo es controlado por sistemas automáticos con una precisión milimétrica. El operador sigue de cerca los parámetros: temperatura del metal, presión en el sistema hidráulico, posición de las matrices. Todo tiene que ser perfecto. Un golpe de más o una presión demasiado fuerte, y la pieza se convierte en desecho, y la máquina puede dañarse. Para evitarlo, el sistema corrige cada movimiento en tiempo real. El operador no es solo un observador, sino el director de esta orquesta, que confía en la automatización, pero interviene cuando es necesario. La prensa hidráulica permite controlar con mucha precisión la fuerza de la presión, la velocidad y la posición de la herramienta. Esto asegura una calidad uniforme en toda la sección de la pieza, incluso si es muy grande. A diferencia de la forja con martillo, donde la acción de impacto puede llevar a una estructura no uniforme, la prensa comprime el metal suave y uniformemente, formando una estructura de grano fino y resistente en toda la pieza. Las prensas hidráulicas se usan para forjar lingotes que pesan desde media tonelada hasta 170 toneladas.
o más, algo imposible de lograr con martillos. Las tecnologías modernas permiten reducir el número de recalentamientos de la pieza, lo que ahorra energía y aumenta la productividad. Las gigantescas prensas hidráulicas se utilizan para fabricar ejes de locomotoras y vagones, ejes de turbinas, carcasas de reactores, elementos de puentes y estructuras de construcción, piezas para la industria energética, naval, aeronáutica, casi de todo. Para el funcionamiento fiable de una prensa hidráulica es importante revisar regularmente el nivel y la calidad del fluido hidráulico, cambiar los filtros, comprobar los sellos y evitar fugas, purgar el aire del sistema para prevenir fallos. En la enorme nave, una tras otra, se mueven las estaciones de moldeo. Es una línea automatizada donde el metal adquiere su forma futura incluso antes de calentarse. Las modernas mezclas de arena se combinan con reactivos químicos para crear moldes de ultra precisión. En solo unos segundos se endurecen y están listos para recibir el metal líquido. Cada etapa, bajo control. Presión, humedad de la arena, incluso el microrrelieve dentro del molde. Cuando todo está listo, el metal fundido se vierte en los moldes y comienza su transformación. De lava incandescente a piezas con bordes definidos y errores mínimos. Son precisamente estas piezas fundidas las que luego se usan en sistemas hidráulicos, turbinas, máquinas, allí donde se necesita la máxima precisión y resistencia. En la producción de tubos sin costura, todo empieza con enormes piezas metálicas en bruto que se calientan a 1000 grados Celsius. Brillan como lava volcánica y van directas a la prensa. Pero en lugar de aplastarlas, la máquina literalmente perfora el centro, creando un agujero. Luego, la pieza se estira, girando sobre su eje. Así el metal se alarga uniformemente, formando un tubo largo y resistente, sin una sola costura. Después, viene la calibración precisa. El tubo se endereza, dándole la forma y el grosor de pared perfectos. Luego, tratamiento térmico, enfriamiento controlado o recalentamiento para fortalecer la estructura. Para terminar, los tubos se cortan, se marcan y, lo más importante, se revisan en busca de defectos. Pruebas ultrasónicas y visuales garantizan que no haya ni una microgrieta en el interior, porque estos tubos trabajarán bajo presión, en las profundidades de la Tierra o en el corazón de sistemas hidráulicos, donde la fiabilidad tiene que ser absoluta. El proceso de creación de cables de acero y resortes es una sinfonía de fuerza y precisión. Todo comienza con alambres de acero finos, pero increíblemente resistentes. Se estiran, se templan y se retuercen en espirales apretadas, convirtiéndose en cables capaces de soportar cargas colosales. Los resortes, o muelles, se forman mediante enrollado en caliente o en frío, dependiendo de las condiciones en las que trabajarán, desde ascensores hasta maquinaria pesada. Pero lo principal no es la forma, sino la resistencia. Los cables y resortes terminados pasan pruebas de resistencia. Se estiran, se comprimen, se doblan cientos de veces seguidas. Todo bajo la supervisión de sensores que registran hasta la más mínima desviación. Pura ingeniería. Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final
Y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos: cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos! La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas, y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente, y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros, para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius.
El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho. Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante, el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción alcanza unas pocas unidades al año. Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo. Una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales.
Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia, sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica, y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido. Un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido.
Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas. Y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla.